Transmitiendo Radio C4, conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. De manera cordial, amable y directa, Radio C4 presenta Libre al Fin. 2 horas llenas de riquezas espirituales, conceptos bíblicos profundos, simples lecturas bíblicas y enseñanzas que no podemos pasar por alto. Un momento donde lo cotidiano se viste de profundidad. Y ahora con ustedes, Karina Guidi. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios. Y seguimos con estos capítulos preciosos en 2 de Corintios. En el capítulo 9 habíamos estudiado desde el versículo 1 al 3 y hoy vamos a seguir con el versículo 4. Lo último que habíamos dicho habíamos hecho una pregunta que quedó allí pendiente en este pasaje, en el pasaje anterior del versículo 1 al versículo 3 del capítulo 9, en que se les preguntó si estamos preparados. El creyente siempre debe estar preparado para dar a la obra de Dios. No debería ser algo en lo cual se pida de esta manera. Vemos cómo el apóstol Pablo estaba pidiendo a los corintios que dieran, pero que dieran de todo corazón. Ellos debieron estar preparados para esta ofrenda, la cual ya el apóstol les había hablado con anterioridad. Ya había mencionado esto hacía un año antes. Ya era el tiempo de recolectar este dinero para ayudar a los hermanos necesitados en Jerusalén, y toda la colecta aún no estaba lista. Por eso es que les preguntábamos, ¿están preparados? Dice la palabra de Dios aquí en el versículo 4, sigue diciendo, no sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros por no decir vosotros de esta nuestra confianza. En cuanto a esta necesidad en Jerusalén, es tan fácil que se haga un callo por la frecuencia y lo común de la tragedia humana. Y es algo que sucede mucho en este tiempo. Estamos tan acostumbrados a ver, a oír todas las terribles cosas que suceden a nuestro alrededor. Estaba viendo una foto hace un momento en Venezuela. Los bebés nacen en este hospital particular. No quisiera creer que no es en todos los hospitales en Venezuela, pero nacen los bebés y son puestos en una caja. Esto es algo que son cosas que a uno les cuesta concebir, porque uno piensa un bebé que necesita todo un cuidado, el cuidado que los padres brindan y preparan, toda esta anticipación de recibir a tu hijo, para que luego nazca en un hospital y sea puesto en una caja de cartón. Y vemos estas cosas, y son tantas las cosas que vemos a nuestro alrededor, es tanta la necesidad, como en ese tiempo, tan grande la necesidad en Jerusalén, que parecía fácil que a las personas se les haga un callo. ¿Saben lo que es esto? Un callo, debido a que es tan común la tragedia humana. Es algo tan común ver el sufrimiento. Se nos hace algo tan familiar ver todas estas situaciones malas, las enfermedades y tantas cosas terribles, que es fácil ser atrapado en la comodidad de nuestras propias circunstancias y construir a nuestro alrededor y nuestros domicilios una pared tan alta llamada indiferencia, es decir, corazones insensibles a la tragedia de los demás. Pero el evangelismo mundial entra en esta misma categoría. Ser salvo y no importarle a uno de los demás que no son salvos, que no conocen a Cristo, quien quizás no han tenido siquiera el privilegio de oír, es la mayor tragedia de todas.
pero aún así, tristemente, la mayoría de los creyentes tienen muy poca preocupación por aquel que está perdido en el mundo. Las razones son variadas y son muchas. Una carga inapropiada o ninguna carga presentada desde el púlpito, otro evangelio que está siendo oído, intereses personales y mayormente una falta de consagración personal de parte del creyente individual, lo que hace que no esté interesado, que no le importe la salvación de aquellos que están perdidos. ¡Qué tragedia terrible! Esta es la mayor tragedia de todas, que los mismos que son creyentes parece que no quieren que entren más personas al reino de los cielos. Personas que dicen cosas como: ay, a mí me gusta la iglesia chiquita porque si somos iglesia chiquita nos conocemos todos y entonces nos juntamos todos todo el tiempo. ¿Cómo es posible? Usted no quiere que más personas sean traídas, usted no quiere que más personas lleguen al conocimiento salvador del Señor Jesucristo. ¿Cómo es que yo no quiero iglesia chiquita porque iglesia chiquita me gusta más? Nosotros no busquemos iglesia chiquita o iglesia grande, sino aquella iglesia que predica el verdadero evangelio del Señor Jesucristo y que está ganando almas para el reino de los cielos. Ahora, veamos que la iglesia de hoy, aunque entre aquellos que dicen creer toda la Biblia y aún que están llenos del Espíritu Santo, son una iglesia que ora, consecuentemente hay muy poco terreno fértil. Quiero decir que no son una iglesia que ora. Por lo tanto, el terreno sobre el cual el Espíritu Santo tiene para trabajar es muy poco. Es decir, un terreno muy poco fértil espiritualmente hablando. Por eso el Espíritu Santo no tiene con qué obrar para poder nutrir todos estos aspectos tan importantes del cristianismo. Y estamos hablando aún dentro de aquellos que dicen que creen toda la Biblia y que aún han recibido el bautismo con el Espíritu Santo. Estos hermanos corintios estaban desprevenidos. Dice: no sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros. Esta frase aquí conlleva algo más importante que una vergüenza para Pablo o un fracaso en cuanto a la ofrenda para Jerusalén. Lo que el Espíritu Santo está enseñando aquí es preparación. Y la manera en la que la palabra y la oración son estructuradas se refiere a la constante preparación. Lamentablemente pienso que no exagero, pero la mayoría de la iglesia en el mundo no está preparada, sino que está desprevenida. Algunos pueden preguntar: ¿preparada para qué? Y la respuesta es simple. La iglesia moderna está desprevenida para todo lo que tiene que ver con Dios y su obra. Está desprevenida, es decir, no preparada en cuanto a la doctrina verdadera del evangelio que debe ser predicada. Está desprevenida en cuanto al verdadero mover del Espíritu Santo. Un ejército está preparado para pelear, o por lo menos así debe ser. Un gobierno está preparado para gobernar, o por lo menos así debe ser. Un cirujano está preparado para operar, etcétera, etcétera. Entonces, ¿para qué es que la iglesia debe estar preparada? Número 1, la preparación debe ser de parte del individuo con respecto a su disponibilidad para hacer brillar la luz del evangelio. Número 2, él debe estar preparado, así como Pablo lo dice aquí, para llevar a cabo la función básica de la iglesia, que es llevar el evangelio al mundo. Número 3, el creyente, es decir, la iglesia, debe estar preparada para la venida del Señor, o sea, el arrebatamiento de la iglesia. Número 4, el creyente debe estar preparado para presentar defensa y dar razón de la fe que tiene. Primera de Pedro 3:15. Con esto vemos que muy poco preparada está la iglesia. La iglesia se encuentra desprevenida ante lo principal para la cual está en este mundo. La frase siguiente dice: nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Y se refiere a la iglesia que no está preparada, y el creyente que no está preparado en algún momento entra en vergüenza
Y aunque esto no suceda aquí, de seguro sucederá en el tribunal de Cristo. 2 Corintios 5:10. Y me imagino que ninguno quiere pasar vergüenza aquí. Y si no pasamos vergüenza aquí, entonces no pasaremos vergüenza en el tribunal de Cristo. Por eso debe estar preparado en la palabra, preparado para dar razón de la fe que tiene. El versículo 5 sigue diciendo, por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Este versículo proclama la necesidad de la preparación otra vez y el de no valorar las cosas. También proclama la absoluta necesidad del liderazgo. En otras palabras, la mayoría de los creyentes harían lo que tienen que hacer cuando son guiados apropiadamente. Mayormente es así y no antes. Es decir, cuando son guiados apropiadamente, mayormente es más fácil que los creyentes respondan apropiadamente. Y si no son guiados, no harán conforme a es necesario. Por eso la importancia de un líder, de aquel que realmente está siguiendo al Señor. La frase dice, por tanto tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros. Se refiere a los 3 hermanos, incluyendo a Tito. La doble repetición de la palabra primero y la palabra antes en este versículo muestra cuán ansioso estaba Pablo sobre este asunto. Es decir, él era consciente de la necesidad, y esto es algo que necesitamos nosotros también ser conscientes de la necesidad a nuestro alrededor. Los corintios habían prometido mucho, aunque parece haber evidencia que habría lugar al temor que quizás el rendimiento de ellos no sería conforme a su promesa, aún después de un gran mover de Dios que habían experimentado. Pero otra vez el Espíritu Santo usó al apóstol en esta manera, dando instrucciones a los corintios para producir en todos los creyentes de todos los tiempos un sentido de la absoluta necesidad de estar preparados y listos en todo momento para llevar adelante la obra de Dios. No hay necesidad de rogar, sino que debería el creyente estar listo, estar preparado, estar contento de poder ser parte de lo que Dios está haciendo. La frase siguiente dice, y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida. ¿Cuántas promesas realmente se hacen, no? Promesas que se hacen ante Dios, ante los hombres, y luego finalmente no llegamos a cumplir. Pero la palabra generosidad aquí debió traducirse como bendición. Es decir, primero vuestra bendición antes prometida. En el griego es la palabra eulogian, de donde proviene la palabra elogiar. Consecuentemente, la palabra usada aquí significa bendición y alabanza aplicada a Dios. La palabra generosidad no solo habla de la cantidad, sino también de la bendición otorgada a aquellos en necesidad en el nombre del Señor, lo que en efecto alaba a Dios. En otras palabras, nuestras donaciones al Señor no son meramente un intercambio de dinero o una obra caritativa, sino que son una alabanza al Señor. Por esto es que el apóstol lo llamó como una gracia, en 2 Corintios 8, 6 y 7. Entonces, escuchen esto, hermanos, cuando damos al Señor, estamos al mismo tiempo alabando al Señor. Esto es cuando se da con el motivo correcto. Por esto es que no queremos ser escasos en nuestras alabanzas, sino que queremos ser generosos. La frase siguiente dice, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Se nos dice que los corintios debían entender que esta ofrenda era una bendición que no solo bendeciría a otros, sino que bendeciría al dador alegre también. Esta ofrenda debía ser generosa, especialmente considerando que en realidad era un regalo a Dios. Y no debía verse como meramente dar dinero, sino como una ofrenda de alabanza. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Ve usted sus donaciones? ¿Ve usted sus ofrendas como esto? ¿Como un regalo a Dios? ¿Como una alabanza al Señor?
¿Quiere usted ser escaso en sus alabanzas al Señor? Hoy, por ejemplo, los del movimiento apostólico y profético del Reino Ahora, este movimiento del dominionismo, lo que hacen es exigir a las personas. Quienes no animan a las personas a dar en un espíritu de alabanza o como una ofrenda al Señor, sino para obtener cosas. Y este espíritu es incorrecto y Dios no bendecirá este espíritu. Pero de esta manera en la cual el apóstol Pablo nos enseña el dar, esto sí es una ofrenda al Señor, esto sí es de bendición para aquel que recibe y para la obra de Dios y para aquel también que da. El versículo 6 sigue diciendo, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Aquí se nos muestra cómo nuestro dar, que puede ser una bendición a todos a nuestro alrededor y una bendición a nosotros mismos también. Este versículo es muy, pero muy utilizado por todos aquellos del movimiento de la prosperidad, del mensaje de la prosperidad, del evangelio de la prosperidad. Pero lamentablemente no es aplicado así de la manera en la cual el apóstol nos lo da. Sembrando y segando escasamente. La frase dice, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y fue probablemente tomado por Pablo de Proverbios 11, 24 al 26. Pablo dice aquí que el dar es como en la agricultura. Un hombre que siembra poco debe esperar segar poco. Si él siembra sobre una pequeña porción de tierra, él segará una cosecha pequeña. O si él no siempre cosecha de una manera consistente, es decir, o si él no tiene suficiente semilla, queriendo guardar su semilla y no la consagra a la tierra, no la derrama a la tierra, él debe esperar segar poco también. Y de la misma manera es con el dar. En una maceta aquí en la casa una vez pusimos unas semillas y dijimos, voy a poner poquitas para ver si sale. Casi no salió nada. Poco se sembró, poco es lo que íbamos a recibir. ¿O es que acaso sembramos poco y pensamos que podemos recoger mucho? Aquí lo dice claramente el texto. El dinero que se da a la verdadera obra de Dios, y el creyente debe saber si es la obra de Dios, en efecto, por supuesto, es igual como en la agricultura. Habrá una recompensa en alguna manera con un aumento abundante. Esa siembra no se perderá. La semilla puede que esté enterrada por largo tiempo. Puede que por un gran tiempo no se vea nada. Puede que no haya indicación alguna de aumento, pensando que se ha perdido o que está muerta. Pero a su debido tiempo florecerá y producirá un aumento abundante. Gloria a Dios. El hombre sabio que tiene suficiente semilla no deja la semilla en su granero, no la aguarda, sino que la invierte en la tierra fértil porque sabe que tarde o temprano dará fruto y podrá cosechar una siega abundante. Dice en Eclesiastés 11:1, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Oh, gloria a Dios. Pareciera que quizás ese pan está allí, la palabra de Dios, esta siembra, este dinero, esta ofrenda, esta alabanza, esta bendición. Y pareciera que nada está sucediendo, pero allí dice, espera y cree, después de muchos días lo hallarás. La idea es que uno ciega en proporción a lo que ha sembrado. También Dios mira nuestro dar de varias maneras. Él mira nuestra fidelidad, la motivación del corazón, la alegría con la que damos. Y con Dios, algunas personas que dan $100 es mucho más ante los ojos de Dios que alguien que da $50,000. Este mismo principio de sembrar y segar escasamente es verdadero en cuanto a grandes cantidades, como dice la última frase, y el que siembra generosamente, generosamente también segará.
lo que se refiere a todo tipo de bendiciones y no solamente material. ¿Por qué es tan difícil que entendamos este principio? La intención del Señor no es que seamos pobres. Todos sus arreglos son diseñados para llenarnos con riquezas espirituales y suplir nuestras necesidades físicas. No es debido a su falta de generosidad que muchos siguen pobres. Es porque dan escasamente o porque dan con una motivación incorrecta o porque no dan nada. Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ciertamente tú no esperarás que unos pocos granos se conviertan en graneros llenos, ¿verdad? El dar debe tener como su motivación la bendición, la alabanza a Dios y bendecir a los hombres, lo que nos devuelve bendición a nosotros. Y sobre esta base es que se recibirá la siega. De esta manera es que la cosecha será abundante. Como siempre es la fe que opera en todo. Cuando nosotros damos como un acto de fe. Estamos diciendo, Señor, yo te doy a ti confiando que esto, Señor, tú puedes multiplicarlo. Pero si damos escasamente, el Señor sabe, como dijimos anteriormente, para alguien dar $100 quizás sea mucho y el Señor bendiga grandemente eso, y para otro dar $10,000 no es nada y no representa nada. Y lamentablemente Dios ve eso como sembrar escasamente. Pero el Señor lo que ve es la fe en todo esto. Dios usa todas estas cosas para enseñarnos la confianza en Él, dependencia en Él y fe en su palabra. Gloria sea su nombre. El versículo 7 sigue diciendo, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ama al dador alegre. Aquí se nos dan instrucciones suplementarias que al mismo tiempo traen verdades suplementarias. En otras palabras, el Señor nos hace fácil que podamos obedecerle. Y la razón es que Él desea bendecirnos. Sin embargo, debe ser a su manera. La frase dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Se refiere a un libre albedrío en el dar. Significa dar sin compulsión. De hecho, significa dar sin regulación, sin restricción o sin ninguna presión o fuerza de ningún tipo. Es dar conforme a la intervención del Espíritu Santo en la vida y corazón de uno. Debemos nosotros buscar al Señor en cuanto a lo que Él quiere que nosotros demos. ¿Sabía usted? ¿Qué es la voluntad de Él? ¿Qué es lo que el Señor quiere que nosotros demos? La cantidad de nuestra dádiva no es asignada por alguien más. Es nuestra elección en relación a la voluntad de Dios. ¿Qué determina nuestra elección en referencia a la cantidad de nuestra dádiva? Como dijimos, somos libres de decir que daremos una cantidad particular y nosotros somos capaces de dar lo que sea que podamos dar. Y queremos dar una cantidad y damos esa cantidad. La proporción de nuestra dádiva es sujeta a la necesidad y también es conforme al Señor. La ley del 10%, como hemos explicado, es una proporción sabia y es justa, aunque este no es el estándar final. El mayor estándar es el Espíritu Santo, quien promueve una sensibilidad dando una medida precisa de elección. Pero recuerde, debe ser por nuestra elección y por nuestro libre albedrío. Pero debemos nosotros ser sensibles a lo que el Espíritu Santo quiere que hagamos. Pablo solo desea donaciones voluntarias para su gran colecta, de todo corazón, con un corazón alegre. En el corazón se propone dar liberalmente, generosamente, o por el contrario, tiene pasiones para gratificar o está bajo la influencia de la avaricia o del egoísmo o alguna otra atadura. Muy a menudo un hombre es convencido que debe dar generosamente
pero un corazón estrecho y un espíritu tacaño le previene de hacerlo. La frase siguiente dice, no con tristeza ni por necesidad. En realidad dice, si no se da voluntariamente, en realidad no es una dádiva cristiana. Se refiere a dar por una razón como consecuencias, por presión externa, temor a la crítica, costumbre, motivos comerciales, avaricia, etc. Cuando el dar tiene solo en vista la recompensa, cesa de ser una dádiva cristiana. La frase final dice, porque Dios ama al dador alegre. ¿Sabe lo que significa esta palabra aquí? En realidad significa un dador hilarante. Hilarante significa divertidísimo. Un dador que está tan contento de poder bendecir al Señor con su dádiva. De esto vemos que la aprobación y nuestro provecho no son determinados por la cantidad de nuestra dádiva, sino por el espíritu y el motivo detrás de la dádiva y una obediencia a la voluntad de Dios. Y esto es así porque al dar, Dios está buscando el desarrollar y ensanchar los recursos del dador. Dar no es meramente un medio de distribución de dinero o de caridad. Es un medio de desarrollar el carácter. Por esta razón, Dios busca nuestra cooperación en el espíritu de gozo y amor, más que desde una compulsión y limitación. Por más valioso que sea una dádiva, si está forzada, es limitada, es presionada, quien puede estimarla como algo deseable. Si usted le da algo a otro, ¿verdad? Y esa otra persona sabe que usted está siendo forzado a darlo. ¿Usted le parece que esto es algo que pueda ser recibido con agrado? Dios desea el corazón en todo servicio. El servicio que no es con gozo y voluntario no surge del amor hacia Él y no puede ser aceptable ante sus ojos. Dios ama al dador alegre, porque muestra un corazón como el de Dios mismo. Un corazón dispuesto a dar con alegría y hacer el bien en la mayor escala posible. Aún la dádiva generosa que no sea dada en sinceridad, Dios puede odiar el espíritu con el cual es hecho. Israel nunca estuvo en su mayor nivel espiritual que cuando Moisés hizo un llamado para dar para el tabernáculo. Éxodo 35, 4 y hasta capítulo 36, versículo 7. El Señor instruyó que debían dar una ofrenda voluntaria, decía la palabra. Éxodo 25, 2. Y eso es exactamente lo que fue. Y eso es exactamente el motivo por el cual Dios bendijo esa ofrenda tan abundantemente. Con esto aprendemos muchas cosas, hermanos. Por eso es tan importante que usted se mantenga estudiando este capítulo 8, este capítulo 9 de 2 de Corintios en cuanto al dar. Yo sé que no es un tema muy común, sé que no es un tema muy oído o que quizás todos quieran aprender, pero hay una gran bendición en esta enseñanza, hermanos. Si nosotros tenemos un entendimiento, una revelación en cuanto al dar generosamente, dar con alegría, si entendemos estas cosas, yo le aseguro que el Señor obrará poderosamente en cada una de nuestras vidas. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a una pausa y volvemos con el versículo 8. Well, I'm going through. Oh, yes, I am. Oh, going through. I'll pay the price. I'll do my best, Lord. Whatever others do. Well, I'm gonna take the way of my Lord's anointed few. For I've started out with Jesus, yes I have, yes I have, and I'm going through.
started out with Jesus. I'm going through. I'm going through, I'm going through. I'll pay the price, whatever others do. I'll take the way of my Lord's anointed few. I've started out with Jesus. I'm going through. I'm going through. Oh, yeah. I'm going through. Thank God. I'll pay the price of whatever others do. I'll take the way of my Lord's anointed few. I've started out with Jesus. I'm going through. I'm going through. Bienvenidos, amados oyentes. Es un gusto recibir su compañía. Mi nombre es Cristina Herrera y a través de... Buenos días para toda la hermosa audiencia. Gracias por acompañarnos en este día. Esto es programa La Invitación del Señor. Saludos a todos donde quiera que ustedes me estén escuchando. Es una bendición estar con ustedes de nuevo aquí. Alisten su café. Bueno, en otra ocasión estaremos entrevistando a más personas que nos darán su testimonio, testimonios increíbles que el Señor ha hecho. Así que bueno, no se olviden. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin. Saludos a todos los que nos han sintonizado. Usted sabe que cada vez hay más oportunidad de escuchar y sintonizar, YouTube, Facebook, Esta es Radio C4, conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. Estamos de vuelta, seguimos con el versículo 8 de 2 de Corintios 9. Y dice así: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Escuche lo que es este versículo. Mire si tiene aquí suficiente promesa de parte del Señor. Se nos dicen los versículos previos en cuanto a lo que el creyente debe hacer, con Pablo ahora diciendo lo que Dios hará. Gloria sea el nombre del Señor. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. ¿Verdad que usted quiere que abunde en su vida toda gracia? Presenta la habilidad de Dios y que su don hacia nosotros es mucho mayor en magnitud que el mero dinero. Es decir, nosotros dando. Y la verdad es que en realidad todo lo que sea que demos siempre, nunca es suficiente comparado a todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Pero vemos como aquí de todas maneras el Señor nos está dando lo que el Señor tiene en magnitud. Es más que el mero dinero, es decir, su gracia, abundante gracia. Y en esta gracia está todo. En esta gracia está su poder, está su misericordia, está el perdón de pecados, está el fruto del Espíritu, el Espíritu Santo, está su guía, está todo. Esta gracia se refiere a todo tipo de favor. Él es capaz de impartirnos estas cosas que son necesarias para nuestro bienestar. También la palabra gracia muestra otra gran verdad. Nuestra dádiva, sin importar cuán generosa pueda ser en sí misma, no puede ganarnos nada con Dios. Como hemos dicho repetidamente, el Señor no tiene nada para la venta. Todo lo que el Señor da, lo da gratuitamente. Que no pensemos que porque yo doy tanto dinero, entonces es que el Señor
puede salvarme, puede perdonarme o puede hacer algo por mí, sino que aquí el Señor nos está mostrando la capacidad que tiene, la gran habilidad de Dios, que nosotros somos fieles en esto. El Señor tiene gran abundancia de gracia para impartirnos a nosotros. En el versículo 9 dice, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. El propósito de la gracia divina es aumentar los recursos del dador alegre para que pueda responder en otros casos de necesidad. Es decir, yo veo esto como un gran entrenamiento del Espíritu Santo en que cuando surgen otros momentos de necesidad, simplemente, rápidamente nosotros respondemos a esa necesidad. Los dones de Dios a nosotros no son para ser consumidos con egoísmo. Hay un gran reto en este principio de dar. Cualquiera que se atreva a plantarse en esta promesa de gracia divina tendrá suficiente para la deficiencia de otro. Él tendrá una abundancia para la escasez de otro. Él estará listo para suplir la necesidad de otro y el Señor le compensa con gran abundante gozo y gracia. La frase dice, como está escrito. Esto proviene del Salmo 112, 9. El salmista está escribiendo el carácter del hombre recto, lo cual habla del Mesías, porque de él es quien hablan todos los salmos. Entonces, este versículo no habla de los creyentes dándole a los pobres, sino del Señor dándole al pobre. Gloria a Dios. Dice la frase repartió y se refiere a las promesas de Dios aplicadas a toda la humanidad en todos los tiempos. Yo siento la presencia del Señor y espero que ustedes también con este estudio, porque aquí nos dice acerca de que repartió, dio a los pobres. ¿Quién es el que reparte toda dádiva divina? Es el Señor. Él nos ha repartido, los pobres somos nosotros, y Él nos ha repartido de todo don celestial. La frase esta, repartió, Dios no hace acepción de personas. Lo que Él hace por uno, Él lo hará por otro, siendo que las condiciones de justicia y fe sean cumplidas. Dio a los pobres se refiere al hecho que Jesucristo es la única esperanza para el pobre. De hecho, para todos los demás, Jesús es la única esperanza para usted y para mí. La frase dice, su justicia permanece para siempre. Se refiere a la justicia de Cristo, así como todas sus promesas están basadas en su justicia, las cuales no pueden cambiar. Eclesiastés capítulo 11, versículos 1 al 6, nos da una de las mayores promesas de la Biblia en cuanto a la provisión del Señor, proclamada y recibida por la fe. El primer versículo lo leí en el principio del programa, pero lo voy a leer de vuelta y quiero que oiga estas palabras. Eclesiastés 11, del 1 al 6, y dice así: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la derramarán, y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. El que al viento observa, no sembrará, y el que mira a las nubes, no segará. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Oh, gloria a Dios. La idea es que millones de personas piensan que debido a las situaciones de ellos, no pueden ser bendecidos. Ellos viven en el norte, piensan que las bendiciones están cayendo en el sur. Viven en el sur y piensan que las bendiciones están cayendo en el norte. Pero el Espíritu Santo está diciendo que
independientemente de dónde caiga el árbol. Gloria a Dios, si la persona cree en el Señor, se planta en sus promesas, siembra generosamente, sin importar quién sea la persona. La obra, el Señor es mayor a toda situación que pueda atravesar. Solamente asegúrese que lo que usted está haciendo es conforme a las Escrituras, conforme a la voluntad de Dios, y que usted está sembrando en un terreno que le es agradable al Señor, en la predicación verdadera del Evangelio del Señor Jesucristo. Y entonces todas estas promesas serán suyas. Me encanta esto, hermanos, ¿verdad? No importa dónde caiga el árbol. Gloria a Dios, gloria a Dios. Plántese en esta promesa del Señor y deje que el Espíritu Santo obre en su corazón y en su vida, que le dé un corazón alegre, un corazón dadivoso, un corazón generoso, un corazón sensible a la necesidad en cuanto a la obra de Dios. El versículo 10 sigue diciendo, y el que da semilla, escuche esto, si usted tiene semilla para sembrar es porque alguien se la ha dado. Y es el Señor el que da la semilla. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Aunque estos dos capítulos tratan primordialmente con la prosperidad económica, también el tenor del texto incluye la totalidad de la relación de uno con el Señor. La frase, y el que da semilla al que siembra, habla del Señor. En referencia al versículo anterior, el propósito de Dios es que seamos aumentados en los frutos de nuestra justicia. La idea es que Dios ha dado todo lo que es necesario para que nosotros podamos hacer lo que Él desea en nuestros corazones y vidas. Nadie puede decir, yo no puedo, yo no tengo. El Señor ha dado todo. El Señor es quien provee la semilla. Él es el que la hace multiplicar en nuestra sementera, es decir, una abundancia espiritual, victoria sobre el pecado, provisión, etc. Si fuéramos nosotros los que tuviéramos que proporcionar la semilla, la situación no tendría esperanzas. Pero Dios suple la semilla y abundantemente, en que todo lo que se nos pide es que la cosechemos. ¡Oh, gloria a Dios! Cosecha esa semilla y espera en el Señor. Pasarán algunos días quizás, pero tú verás ese pan nuevamente. ¿Cuán grande queremos que sea la multiplicación? Si es el crecimiento espiritual lo que estamos deseando y lo que debemos todos desear, debemos sembrar la semilla de una relación cercana al Señor, lo que solo puede ser hecho por medio de una vida de oración, del estudio diario de la palabra de Dios y un hambre y sed de justicia. Si hablamos de lo físico, debemos usar nuestra fe para creer que Dios puede mantener nuestra salud y darnos la sanidad que necesitamos, conforme a su voluntad y su sabiduría. Si es mental, la necesidad, debemos sembrar la semilla de la fe en Dios en cuanto a esta vida más abundante, libre de todo temor, de toda ansiedad, sino de confianza y de alabanza. Si es en lo financiero, debemos sembrar creyendo que Dios es nuestro proveedor y dando a la obra con una motivación de amor a Dios y amor a las almas. Aquí nos dice cuál será el resultado de esta siembra. Frutos de justicia. Gloria a Dios. La economía de Dios está basada en 3 cosas básicas. Dios suplirá la semilla para aquel que desea sembrar. Número 2, Él toma esta semilla y Él la multiplica abundantemente para que la cosecha se expanda constantemente. Y tercero, en todo esto, Él proporcionará para las necesidades básicas del sembrador. Solo tienes que sembrarla. Lamentablemente, la mayoría se concentra en este tercer punto, la satisfacción de las necesidades propias, y se olvidan de los otros 2 puntos.
Consecuentemente, cuando ellos hacen esto, se salen de la economía de Dios, lo que destruye la cosecha. Es decir, Dios suplirá la semilla para que Él desea sembrar. Tú tienes que estar tranquilo, Dios suple la semilla. Y Él hará que la semilla se multiplique abundantemente y que se expanda constantemente. Y el Señor va a proporcionar todas tus necesidades básicas. Muchos piensan solamente en mis necesidades. Y esto hace que nos salgamos de la economía de Dios. El versículo 11 sigue diciendo, para que estéis. Mire por qué el Señor hace todo esto y nos enseña todo esto, hermanos. No es para que ahora voy a tener menos. No. No es para que te preocupes. Para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. La Biblia contradice completamente la noción de que si nosotros damos de nuestras finanzas a Dios, Él nos recompensará financieramente con el único propósito de nuestro beneficio personal. Esto Él no lo hará, y por razones obvias. Es posible que por la actitud incorrecta, la mayoría de los cristianos se encuentran fuera de la economía de Dios. Ellos dan poco o no dan nada, dan con el motivo incorrecto o sin alegría, lo que los coloca fuera de esta gracia de Dios a través del dar. Si damos apropiadamente y al ministerio apropiado, el Señor verá de aumentar la cosecha, es decir, otras oportunidades de negocio. Sin embargo, si acumulamos y nos negamos a dar, consecuentemente invirtiendo todo en cosas fuera de la obra de Dios, el sistema es quebrantado. De hecho, allí es donde muchos creyentes se desvían. Cuando después ellos se encuentran en problemas, ellos rápidamente exclaman que esto que la Biblia enseña no funciona. Oh, sí, claro que funciona. Es que simplemente ellos no quieren hacer las cosas bien. Si lo hacen a la manera de Dios, la cosecha vendrá a pesar de las circunstancias y las situaciones. Hay creyentes que no dan por circunstancias, no van a una iglesia, no pertenecen a un ministerio, y entonces no dan, o están muy lejos de alguna iglesia y entonces no asisten a ninguna y no dan a ningún ministerio, no dan a nadie, a un ministerio que esté realmente predicando el evangelio del Señor Jesucristo. Usted puede enviar ese dinero quizás, puede enviarlo por correo, puede usted enviar sus diezmos y sus ofrendas a ese lugar, aunque usted diga, pero yo no puedo asistir ahí. Bueno, pero usted puede participar y puede recibir la palabra por internet, por YouTube, puede presenciar los cultos, puede participar de los servicios. Entonces, donde sea que usted está siendo alimentado, ¿no le parece justo que usted dé allí? Yo creo que sí, ¿verdad? Dice la frase, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad. Proclama el hecho que este gran plan de Dios para nuestra prosperidad no está solo limitada al dinero, sino que incluye todo en cuanto a la vida y la piedad. Este es uno de los grandes errores del llamado mensaje de la prosperidad. Mientras que mayormente lo que enseñan sobre el sembrar y cosechar no es totalmente incorrecto, la motivación y el resultado final son erróneos. Simplemente porque ellos han hecho de la prosperidad financiera el objetivo en sí, el fin en sí mismo. Y esta no es la idea de la Escritura como la enseña aquí Pablo. Mientras que esto es una parte del total, aún es solo una parte. El Espíritu Santo está interesado en desarrollarnos totalmente y completamente. Esto significa en todo aspecto. La idea de un creyente dándole dinero al Señor estrictamente para obtener más dinero del Señor pierde totalmente la cuestión del asunto. Si el énfasis está en el dinero, en el poder, en la autoridad, en el dominio, en las posesiones, etc., dejando a un lado la justicia y la santidad, esto es algo que se hará manifiesto, será obvio. No es el propósito del Espíritu Santo hacernos ricos, por lo menos en el ámbito del oro y la plata. Su propósito es desarrollar en nosotros frutos de justicia, lo cual lo material es solo una parte.
Si perdemos de vista la justicia, ya nos hemos desviado. La frase, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Aquí nos presenta, hermanos, la segunda obra del Espíritu Santo. La primera siendo el desarrollo de frutos de justicia. Y esta es la doble obra que lleva a cabo el Espíritu Santo. Oh, cuánto estamos aprendiendo con estos pasajes. La idea es que esta frase concerniente a la acción de gracias a Dios es el de tener las personas como sea posible dando gracias a Dios. Lo que significa que Él quiere bendecir a la gente. Cuanto más Él bendice, habrá mayor acción de gracias y más será glorificado Cristo. La idea es que el individuo sepa y se dé cuenta que Dios es quien hace todo esto y no el hombre. Debido a la caída, el hombre tiene un problema de autodependencia, de autosuficiencia, lo que por supuesto es falso. El hombre fue creado para obtener todo sustento y vida de Dios y no de él mismo o de otros. En otras palabras, todo lo que el hombre necesita proviene del Señor. Él es el que distribuye, el que reparte a los pobres. Él es el que provee la semilla. Pero debido a la caída, el hombre tiene una tendencia, aún los creyentes piadosos, tienen la tendencia a pensar que su consagración o dedicación o habilidad o ministerios o grandes obras son la causa de estas bendiciones. Entendiendo que es Dios quien suple todas las cosas y le damos gracias por estas cosas, anula la causa y dirección de la caída. El creyente siempre debe entender que el Señor es la fuente, es quien suple, es el benefactor, es quien hace todas las cosas. Darle gracias a Él vuelve a la manera en la que el hombre fue creado originalmente. Una dependencia total. Cuanto más cerca estamos de Dios, más uno disfruta sus bendiciones, más uno se da cuenta de la total dependencia de uno en el Señor. Y esta es la manera en la que Dios originalmente creó al hombre. Cuando entendemos todo esto, nos acercamos a esa manera de vivir para Dios conforme a Él lo diseñó originalmente. Romanos 12:1 combina glorificar a Dios y darle gracias, porque como mejor le glorificamos es cuando le damos gracias a su santo nombre. Entonces, los esfuerzos del Espíritu Santo son para producir en nosotros estas dos cosas, frutos de justicia y acción de gracias a Dios. Gloria a Dios. Espero que esté aprendiendo con esto porque a mí me está siendo de una bendición y de una edificación enorme. El versículo 12 dice, porque la ministración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Oh, gloria a Dios. Es un error de parte de los corintios que pensaran que su participación en esta donación no es más que ellos solo estar añadiendo algo para llenar las deficiencias de los santos en Jerusalén. Claro que ellos están haciendo esto, pero ellos estaban haciendo algo mucho más vasto. Ellos estaban causando la abundancia de acción de gracias a Dios. Ellos estaban promoviendo de que muchos creyentes le dieran gracias y alabaran a Dios. Y cuando Dios recibe alabanza, cuando Dios recibe acción de gracias, Dios es glorificado y nosotros ser parte de esto. La frase, porque la administración de este servicio, no solamente, el Espíritu Santo lo llama servicio, no solamente suple lo que a los santos falta. En este caso, como se dijo, habla de Jerusalén, pero de hecho puede referirse a cualquier cosa en la obra de Dios. En un sentido, la manera en la que Pablo usa la palabra ministración, aquí aplica al don espiritual de la administración, 1 Corintios 12:28. La palabra griega para ministración es la palabra diaconía y significa atender como un siervo, un maestro o ministro, uno que atiende las mesas u otras tareas simples.
Sin embargo, esto se refiere al liderazgo administrativo y no necesariamente al liderazgo espiritual. Esto habla a aquellos que atienden estas cosas en cuanto a la administración, en cuanto al servicio, en cuanto a la obra de Dios. La frase siguiente dice, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Proclama el hecho que cuanto más se hace para el Señor que bendiga a las personas, mayor acción de gracias son dadas. Cuando los santos de Jerusalén recibieron esta ayuda, uno puede imaginar las acciones de gracias a Dios debido a que esta necesidad fue suplida. Pueden imaginarse dando gloria a Dios, gracias a Dios, oraciones elevadas al cielo, acción de gracias elevadas al Señor debido a los santos de todas las demás iglesias proveyendo esta necesidad. El versículo 13 dice, pues por la experiencia de esta ministración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Encontraremos en esta escritura particular al Espíritu Santo por el apóstol dándonos un significado más y profundo sobre esta acción de gracias a Dios. La frase, pues por la experiencia de esta ministración glorifican a Dios, se refiere a la evidencia o prueba de la espiritualidad de los corintios y a todos los demás que participan también. La idea es esta. Pablo no está hablando sobre cómo los pobres en Jerusalén le agradecerán a los corintios por las donaciones, ni tampoco cómo estos santos le darán gracias a Dios por las donaciones, sino que Pablo asume que todo esto sucederá. Es decir, él ya sabe que estos santos alabarán y darán gracias al Señor. Hace poco habíamos pedido una contribución para la iglesia en Iquitos, Perú, allí del pastor Juan, y gracias a Dios que algunos hermanos respondieron y desearon contribuir para esta necesidad que tienen allí en la iglesia, que el techo se había volado debido a un temporal muy grande. Y el pastor estaba tan agradecido y me decía, gloria a Dios, dice que el Señor bendiga. Es decir, esto ha causado en la iglesia allí orar por los hermanos aquí y ser bendecidos los hermanos aquí por esas donaciones. Que el Señor bendiga a todos aquellos que han contribuido, que han aportado, que nos han ayudado. Y los hermanos allí alabando al Señor, es decir, estos hermanos aquí que enviaron esa contribución allí a Iquitos, Perú, provocaron mayor alabanza, gloria a Dios, y acción de gracias a Dios. Todas las cosas que le suceden al creyente entran en la categoría de una experiencia. Por eso dice, pues por la experiencia de esta administración, todo es una experiencia, una prueba, y todo esto es diseñado por el Espíritu Santo. Muchos creyentes desean la ayuda del Espíritu Santo, pero no están permaneciendo en la palabra de Dios. Entonces el Espíritu Santo no puede ayudarles, aunque Él desea hacerlo. Estos santos en Corinto habían tenido un avivamiento reciente. El Señor les había llevado nuevamente a los pies de la cruz, por lo que ahora ellos estaban listos para comenzar la obra de Dios, y la ofrenda que propone Pablo sirve como una prueba. La pregunta es, ¿cómo responde usted a las pruebas que el Señor lleva a su vida? Estas son designadas para que crezcamos en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Muchos dicen ser creyentes, dicen que quieren crecer, y el Señor quizás está preparando y presentando experiencias y pruebas para lograr esto. Muchos dicen ser creyentes y proclaman ser salvos, pero la verdad es que hay muy poco o ningún fruto de justicia en sus corazones, ni tampoco acción de gracias a Dios. Lo que significa que están profesando solamente, pero en realidad no están poseyendo salvación, o de lo contrario, se han apartado demasiado del Señor. La idea es que habrán definitivamente obras justas que saldrán del Hijo de Dios como un resultado de su salvación. Vamos a dejar hasta aquí y vamos a seguir en el próximo programa en cuanto a la obediencia al Evangelio de Cristo, y vamos a seguir
todavía con este versículo. Muchas gracias. Espero que les sea de bendición, que el Señor les bendiga grandemente.